Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola a todos, gracias por siempre acompañarnos. Estamos en un ciclo donde estamos hablando cómo se vincula el teatro, el arte, la improvisación, en todas esas habilidades transversales que son tan importantes para la vida, como el aprender a comunicarnos, cómo observar con atención, cómo fluir con lo que va ocurriendo en la vida, cómo movernos de diferentes maneras y no de pronto siempre con la vida estática, porque lo único constante es el cambio. Entonces, cuando yo entiendo que todo cambia, seguramente eso me permite ver las cosas de manera diferente. Para eso, nuestro profe Lugo, que nos ha venido acompañando, nos va a ampliar un poco algunos conceptos y quisiera que esta sesión también planteara un poco los temas de casos de éxito, ¿no? Como cómo encontramos a las personas y cómo a través de estas herramientas de reconocernos, de exponernos un poco, de ponernos en tarima, el jugar un poco con nuestro cuerpo, el observar al otro, puede desarrollar tantas cosas maravillosas que a veces como que no le damos el peso suficiente. Cuando uno ve como espectador una actuación, a veces juzga, ¿no? Ay, pero qué fácil. Vea la modelo que ya se para y no, pues qué difícil ese trabajo. Vaya y hágalo a ver qué tal, qué tan Cierto. fácil le parece. Entonces creo que el reconocer esas habilidades pues permite que también uno desarrolle algunos temas a veces sin proponérselo, porque realmente puede que a veces la persona no entre con ese sentido y después termine descubriendo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de lo que has observado de las personas, de toda esta transformación maravillosa? Yo creo que yo empecé a disfrutar mucho de la docencia precisamente por eso, por ver cómo a la gente le iba cambiando, pues sí, la vida, la forma de ser. Y lo digo por experiencia propia, a mí la impro me cambió la vida y hay mucha gente que dice, oiga, yo agradezco mucho haber hecho impro, ¿sí? Más del hecho de que sea conmigo o con quien sea, es el hecho de que se hayan permitido hacer impro y ahorita ver esas personas como son de distintas, Ujú, como por X, Y, siento que igual cada persona es un proceso distinto, ¿no? ujú, Cada persona va buscando algo diferente, ujú. ¿sí? Entonces puedes encontrar la persona tímida que al día de hoy es súper espontánea y que de hecho, eh, por ejemplo, una persona tímida que alguna vez vio clase conmigo y es comunicadora y sí, es como súper espontánea. Entonces uno dice como, Ujú. pues es muy chévere ver ese tipo de cosas, ver cómo también empiezas a tener nuevas amistades, empiezas a encontrar un círculo de gente que también va hacia lo mismo. Yo creo que por eso me gusta ser docente, porque también cambias un poco la vida de las personas, o más bien la impro, no tú, la impro cambia las vidas de las personas y es chévere, es como compartir eso que en un momento te ha servido a ti, a otras personas y decir como, "Ey, esto le puede servir a cualquier tipo de persona, no tienes que ser actor o actriz, sino simplemente debes darte esa oportunidad y te va a ayudar en tu campo profesional, ¿sí? No tienes que dejar tu trabajo para poder encontrar nuevas cosas que te van a beneficiar a nivel profesional, por ejemplo. Ujú, te entiendo, te entiendo. En uno de los capítulos anteriores, de paso les mencionamos, si ustedes llegan a este, devuélvanse a los otros tres porque nos van a dar información muy valiosa de estos componentes que estamos hablando. En uno de los capítulos mencionaste el tema del error y cómo a través de la impro como que el error se desvanece y empieza a tener una sensación distinta. ¿Puedes profundizarnos un poco en ese componente que me pareció tan importante y me gustó mucho los ejemplos que diste de cómo es tan castigado el error en los diferentes entornos y cómo acá hace parte del cotidiano, como que no se ve con esa misma magnitud, no se ve de esa manera? Hay una película que para mí fue muy importante asociada con esta, que era La familia del futuro. Ok, Era de muñequitos esa película sí, y él, por ejemplo, va en otro momento de la vida, viaja como al futuro y allá cuando se equivocaba, es el 3000 no sé qué error, bravo, muy bien. Y era como, ¿qué es esto? ¿Qué mm, sucedió? Y pues cómo eso me permite ser ingenioso, cómo me permite ser innovador, cómo me permite arriesgarme un poco más, porque digo, pues igual si no hubiera consecuencias, pues yo me atrevería a tal tema. Muchas de las cosas que no nos permite avanzar tienen que ver con esa ansiedad de pensar de manera catastrófica, de esto me va a ir muy terrible y lo privo de manera permanente. ¿Puedes contarnos un poco en experiencia que tú hayas visto con personas, contigo, este tema del error, cómo se puede ver?
Sí, yo siento que el error es como una de las principales causas por las que uno llega al bloqueo, o sea, al bloqueo mental, y es porque todo el tiempo te estás juzgando, Ujú, ¿sí? La cabeza es como si estuviera configurada para juzgarte. Entonces, eh, no sé, hay cosas muy sencillas como que adquirimos como esa costumbre de reírnos para, no, para evitar ser vulnerados, ¿no? ujú, Entonces, como, no sé, desde chiquitos cuando te dicen, ay, a Andrés le gusta a ella, como, no, 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 a mí no me gusta, ¿sí? Uno está con esa risa ujú, de protegerse y es porque uno no abraza ese tipo de cosas, no abraza el error, estás exponiendo y no dijiste lo que tenías que decir y pum, te bloqueas y entras en un caos todo el tiempo, en vez de como asumirlo de, bueno, me equivoqué, continúo, ¿sí? Entonces como que todo el tiempo estamos eh, haciendo evidente lo que nos equivocamos para así evitar que la gente pueda decir, ay, se equivocó. Entonces siento que en la improvisación aprendes un poco a adaptarlo a ti. Sí, ujú, como por ejemplo, el ejemplo que dijiste de la familia del futuro, es muy así, es como, eh, no sé, yo entro a una escena como si llevara un arma, pero alguien me dice, ay, ¿me trajiste flores? Sí, y para mí puede ser como, yo podría decir como, no, pues es un arma, ¿no? Es como, sí, sí, son para ti, y me adapto desde ese aparente error, ujú, pero es aprender a adaptarse a lo que cambia, ¿sí? ujú, Porque al final el error es solo como algo que cambió, ujú, ¿m? Sí, y pues me adapto a ello. Entonces, como en vez de latigarte por eso, lo vuelves una oportunidad de cambiar. Es que creo que el error va muy ligado a eso, a la adaptabilidad, ¿sí? Todos nos equivocamos y es imposible alejar el error de cosas. Uno lo puede mitigar tal vez, pero el error va a estar. ujú, Si te puedes equivocar hablando, por más que yo en los podcasts diga, no, la oratoria, no quiere decir que yo no me trabe, ujú, ¿sí? O que a veces no encuentre las palabras adecuadas, o sí. Sí, puede pasar porque pues igual soy una persona que está expuesta al error. ujú, Entonces siento que cuando las personas aprendemos a trabajar eso desde la aceptación de, oiga, es una oportunidad, el error no es más que una oportunidad más, empezamos a mejorar en muchos aspectos, ¿sí? Como perderle el miedo a exponer, el miedo a decir las cosas, el miedo a incluso arriesgarnos a esas cosas que nunca nos hemos arriesgado. ujú, ok. ¿Y cómo haces para trabajarlo con alguna persona que de pronto esté muy rígida en ese tema? Como que tú veas que entró y pues quiere tener todo controlado y cuando se equivoca, como que lo perdiste o la perdiste en la clase. ¿M? Yo lo veo eso con mis estudiantes en la universidad, que de pronto dijeron algo y de pronto la retroalimentación orientada y tú ves que el resto de la clase se silenció y la persona no participó nunca más. Y tiene más que ver que el docente haya sido de X o Y manera, sino con sus formas de ser, porque hay otros que se equivocan y se ríen y siguen normales, o se Sí, equivocan y dicen, ah, bueno, profe, pero menos mal que es para eso estamos aquí aprendiendo y como que no pasó nada y lo ve, pero ¿cómo haces para trabajarlo con una persona cuando tú sientes que sí está como muy frenada y como que le cuesta mucho y como que todo tiene que ser perfecto y pues en la impro pues puede salir cualquier cosa, o sea, como que realmente no, tú no sabes el desenlace, tú de pronto tuviste la primera idea de cómo iniciaste, pero cómo finaliza, cómo avanza, no hay forma de saberlo. sí, yo creo que son dos como puntos principales. El primero de ellos es la aceptación, es Ujú, trabajar la aceptación en la persona, ¿no? Hay un ejercicio, por ejemplo, que es muy sencillo, como que hay un círculo, están las personas en círculo y yo te digo permiso y tú simplemente me tienes que decir sí y yo paso a hacerme en tu puesto y tú a otra persona le dices permiso, ya te dice sí y tú pasas a ocupar su puesto. ujú, Y lo primero, y es muy típico que las personas digan, y si yo quiero decir no, entonces ya de una está, entonces yo les digo, ¿por qué habrías de decir no en este ejercicio? ¿Cuál, ujú, cuál sería el sentido? ¿Que no ocupen tu lugar? Sí, entonces estamos súper cuestionando las ujú, cosas en vez de permitirnos el hacer, como, bueno, ujú, hagámoslo. Entonces lo primero eso es un ejercicio, por ejemplo, de aceptación. ujú, ¿Sí? Entonces empiezas a decir, permiso, sí.
Y se va generando en lo que hablábamos creo que en otro podcast de los que hemos grabado, que es la repetición. Cuando empiezas a generar repetición en el aceptar, empiezas a volverlo consciente para ti, entonces, o inconsciente, bueno, uno de los dos, sí, pero empieza a generarlo en la cabeza y ya empiezas a ser mucho más positivo en el aceptar y en eso. Eso es lo primero, cuando generas aceptación y aprendes a lidiar con la aceptación, empiezas también a proyectarlo hacia el error. Pues como cosas que pueden pasar, lo aceptas y continúas. Lo segundo es la vulnerabilidad. Sí, es la capacidad de permitirte vulnerarte. Sí, como entender que debajo de todo esto hay emociones. Sí, y que te puedes sentir triste, feliz, todo. Cuando aprendes a trabajar con la vulnerabilidad, que sí es un trabajo ya de, digamos, de llevar más tiempo haciendo, no es como que ay, voy a meterme a trabajar vulnerabilidad, porque siento que es un proceso más de confianza con el estudiante, así como, porque puedes tocar fibras muy delgadas, entonces como que la vulnerabilidad hay que trabajarla ya con cierta confianza, con un grupo ya que hayan entrado como en esa dinámica, pero cuando trabajas la vulnerabilidad, que de hecho el clown la maneja muy bien, la técnica clown, esa vulnerabilidad te permite también lidiar con eso, como el aceptar de, bueno, pues sí, me equivoqué, me río de mí mismo, y cuando eres capaz de reírte de ti mismo, estás en otro proceso de aceptación, sí, pero desde las emociones, de, bueno, pues sí, me estoy riendo de mí mismo y todo bien, puedo continuar. Como que aceptas que eres una persona que se equivoca. Y el problema es que, claro, toda la educación que hemos tenido está ligada a prohibirte equivocarte. ¿Sí? Evidentemente hay lugares donde el error está súper mal visto, como pues las empresas, ¿sí? Pues también si manejas dinero, pues y invertiste mal en la bolsa, pues no te van a decir, ah, fresco, el error es un regalo, no, ¿sí? Pues te echan, ¿no? Pero si aprendes, Mínimo. sí, pero si aprendes como ok, me equivoqué, ¿qué hago? Avanzo, suelto, que es lo que hablábamos hace un rato, y continúo, no me puedo quedar latigándome como pucha, la embarré y ¿qué hago ahora? No, sino, listo, dejo esto y avanzo. Sí, ahorita que está tan de moda las personas que resuelven, es eso, sí, es ir como a, ¿qué hago? En vez de quedarme en, ay, me equivoqué, ¿por qué? ¿Mm? Y otra cosa que les enseño es eso, como, no sé, estamos haciendo un ejercicio en el que toca seguir un código, por ejemplo, y la gente se equivoca, y es más el show que hacen que el volver a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces me equivoco y empiezo, ¡ay! Y hacen como todo un show, y yo les digo, no hagas evidente el error, continúa. ¿Sí? Si empiezas a asumir que simplemente fue un error, pero que hay que continuar el ejercicio, pues vas a empezar también a dominar esa necesidad de mostrar como, hola, me equivoqué, ya no me pueden decir nada porque les conté que me equivoqué. No, todo bien, déjalo ser. ¿Sí? Continúa con la dinámica y no te quedes tanto en recordar que hubo un error. Y así lo vas trabajando con diferentes ejercicios. Entonces, para resumir, aceptación, adaptabilidad y vulnerabilidad. Muchas gracias por lo que nos comparten. Hay un libro precioso, le voy a pedir al equipo de producción que pongan acá la imagen, que es El poder del ser vulnerable. La autora se llama Brené Brown y ella ha venido trabajando de manera muy importante el concepto. Hay un video muy interesante ya en YouTube. Si nos escriben, se les enviamos el link para que lo puedan ver, el cual menciona varias cosas chéveres. Número uno, ella es pues científica, es psicóloga, tiene doctorado en psicología, y cuando estaba haciendo la tesis quería saber cuáles eran esas características que tenían los líderes o que tenían las personas que eran como psicológicamente más adaptables, que tenían un montón de virtudes, y se dio cuenta que siempre en la investigación les salía la bendita vulnerabilidad. Ella decía, debe haber un error en los datos, eso no debe estar bien, y volvía y lanzaba el instrumento y volvía y recolectaba información y volvía y recolectaba. Luego de 6 años se rindió y dijo como que esta sí es una conclusión válida porque no me va a graduar nunca, o sea, necesito saber, y entendió que eso, dijo, ¿cómo aprendo a hacerlo? Y en el libro ella menciona como, usted se equivoca, ¿qué debería hacer? Y te dice paso número 1, paso número 2, paso número 3. Entonces, si nos escriben, también les podemos compartir esa información donde explican un poco ese concepto tan interesante de me reconozco, me doy cuenta de lo que me está pasando, tomo las cartas en el asunto para hacerlo, y eso aliviana la sensación de culpa y de rechazo. Cuando tú te quedas en la situación problemática,
es como si le estuvieras echando abono al problema y se crece mucho más, pero si dices como sí, no me siento bien, obviamente evita la emoción, tampoco es que salgas corriendo, ya no pasó nada y sigamos, porque pues eso tampoco, o sea, uno también tiene que vivir lo que está De sintiendo, acuerdo. pero luego de eso digo, ok, pero ahora ¿cómo lo resuelvo? Podemos hablar, te tienes un minuto, sé que me equivoqué, me gustaría reparar la relación, ¿cómo lo hacemos? Sé que me equivoqué, jefe, y estuve pensando estos planes de solución, cuál me aprueba para empezarlo a trabajar, o sea, como que voy buscando algún camino y eso me permite sentir la sensación de estuvo mal, pero puedo encontrar la solución y luego puedo ver el problema en una perspectiva diferente y decir, ok, lo pude resolver, no fue tan grave, no se acabó el mundo, lo puedo resolver. Y eso nos permite pues todo el día ir mirando que yo puedo cometer errores, claramente no intencional, no es que voy a volverme una maquinita de cometer errores, De acuerdo. pero digo, voy aprendiendo, ya después si cometo nuevos, pues cometo nuevos errores, pero estos de pronto ya no, porque ya le he ido cogiendo como más cancha a los temas que tengo. Entonces, ponte en contacto con nosotros y te contamos un poco más sobre el concepto porque aplica para esto que estamos viendo en ese momento, pero para la vida. Vale. Muchos de los empleados no se relacionan bien con su jefe porque no lo sienten auténtico y uno de los conceptos que se ha visto transversal es que de pronto no se muestran vulnerables. Entonces a veces dicen, no, el jefe se veía todo perfectico y como que no le duele, pero claro, como él sí tiene la vida perfecta, como Ujú. él nunca tiene problemas y eso genera pues como resistencia en las personas. En cambio, cuando un jefe como que se muestra como es y como que no tiene una máscara, sino como él, la gente dice, es alguien digno de confianza, porque cuando tú ves una fachada, de pronto no te conectas tanto a cuando ves lo que hay. Y eso es importante, claramente aprender del error y pues hacerlo mejor cada vez. Creo que eso es parte del desarrollo. Sí, y va muy ligado a lo que hablábamos hace un rato también de cuando aprendes a trabajar el error, también estás trabajando la ansiedad, el manejo de la ansiedad, ¿sí? Porque también te desligas un poco de la sobrepensadera, de quedarte en lo mismo, es soltar. Insisto, no es que sea una terapia, Ujú. pero ayuda, es una herramienta que te ayuda a lidiar con la ansiedad. De acuerdo, de acuerdo. Quisiera pedirte, ya en el campo empresarial, ¿esto cómo lo podríamos llevar? Nosotros en Ebullición, por ejemplo, manejamos diferentes tipos de talleres y a veces llevamos la música como excusa dentro del mismo proceso de la empresa, a veces la fotografía, a veces el arte. ¿Cómo lo has visto tú en el énfasis empresarial? De paso, si usted está en una empresa y quisiera una formación distinta, esta puede ser un camino que podríamos tomar en algún momento y que podríamos diseñar muy a la medida, porque se utiliza algo como excusa de conversación y de actividad, pero en el fondo estamos desarrollando muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos talleres de cocina, entonces los directivos van a cocinar, pero estamos trabajando competencias y así con muchas de las actividades que tenemos. ¿Esto cómo lo has visto en empresas? Porque sé que tú tienes una amplia trayectoria también en empresas. Sí, sí, sí. Digamos que a mí me parece como muy, muy bueno estos talleres para empresas. Sé que suena como comercial, como contraten, pero no. Pero sí, o Sí, sea, también. pero sí, lo podemos hacer. Así que aquí están mis... Eh, pero creo que sí es una forma en que las personas lo entienden mucho mejor. Yo creo y soy, sí, defensor de las capacitaciones de diapositivas están muy mandadas a recoger, obviamente, teniendo, pues guardando proporciones, ¿no? Pues no vas a enseñar cosas de economía, pues jugando, pero siento que el permitirte aprender un poco desde las metodologías lúdicas, un poco, hace que la gente entienda mejor el mensaje. Ujú. Porque todo este tipo de cosas las hemos manejado o las hemos aprendido también desde eso, desde la práctica. O sea, no nos hicimos seres sociables a punta de teoría. Ujú. ¿Sí? Todo lo que aprendimos de habilidades o de dinámicas sociales lo hemos hecho a través de interactuar con una persona, con la otra. Aprendimos a relacionarnos afectivamente también desde la experiencia, aprendimos a hablar desde la experiencia, a caminar, todo. Entonces, asimismo, este tipo de dinámicas se hacen desde la experiencia, Ujú. ¿sí? Cuando a ti te dicen como comunicación asertiva, tiene que haber esto, pero si no lo pones en práctica no lo entiendes, no lo asumes igual que si lo teorizas, que hay muchos libros y muchas cosas que hablan de eso, pero hay que vivirlo porque cuando lo vives entiendes como, uy, estoy fallando un montón. Entonces cuando hago procesos en empresas, creo que la primera clase
es muy de esa dinámica de entender como, uy, estoy fallando en esto, como, uy, realmente lo necesitamos. ¿Cuál es el lío muchas veces? Que las empresas creen que en 2 horas cambias y eso no pasa. ¿Sí? Esto es un proceso como cualquier otro proceso. Entonces no es como que, te voy a pagar una sesión de comunicación asertiva. ¿Sí? Entonces tú la das en 2 horas, pero obviamente yo siempre aclaro, esto es un proceso que cada quien va llevando. Sí, puede que, listo, a ti una sesión te sirvió porque entendiste cosas, pero hay personas que les cuesta mucho más escuchar sí, o recibir el mensaje, pues entonces necesitas más, es un proceso que vas llevando. Entonces yo creo que las empresas deben ser muy conscientes de, oiga, vale la pena invertir en este tipo de cosas porque al final estoy formando a las personas que trabajan en mi empresa para que sean mejores en estas habilidades y digamos, yo siento que de verdad atención al cliente debería ponerle más atención a este tipo de cosas, ¿sí? Porque creo que todos hemos sufrido una mala atención y uno dice, pero ¿cómo estás en algo que es atención al cliente si no tienes estas habilidades? ¿Mm? Entonces creo que a nivel empresarial, obvio, no lo manejas y eso es súper importante, tener en cuenta que no son clases de actuación, ¿sí? Sino que son clases enfocadas en mejorar esas habilidades, ¿cómo las llamamos? Transversales, habilidades transversales, y que las haces obviamente desde ejercicios teatrales, pero que no los vas a poner a actuar, sino haces dinámicas que empiezan a retar a las personas a precisamente encontrar como, uy, es verdad, no es tan fácil. Y son ejercicios que hasta tú a veces dices, los escuchas y qué bobada, lo puedo hacer. Y no es tan sencillo. ¿Sí? Como podríamos hacer aquí como un ejemplo, es como contar hasta 3. Uno diría como, pues, ¿puedes contar hasta 3? Claro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa si tú y yo contamos a 3, hasta 3? Intentémoslo. Entonces, hagámoslo así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1. ¿Ves? Sí, claro. Y se quedó hasta que me equivoqué. ¿Vieron? Entonces, es eso uy, ¿qué pasó? Si es contar hasta 3. Claro, cuando empiezas a aprender de otra persona, ya el cuento cambia. Y esto ya es Claro. comunicación. Porque yo necesito. ¿Y es por qué? Porque en esta dinámica, que es muy normal igual equivocarse, sucede porque yo me adelanto al mensaje, no estoy en el presente. Como se me vuelve rutinario, pues ya 1, 2, 3, 1, entonces pum, cuando ya lo volviste mecánico, llegó el error. Claro. Y entonces así, con ejercicios tan sencillos como este, empiezas a trabajar con un grupo. Y es mucho mejor cuando es en grupo precisamente por lo mismo, porque todos están igualmente expuestos. Entonces, pues si te expones tú, pues también me puedo exponer yo y vamos creando ese ambiente como de libertad y de permitirnos equivocarnos y entender que todos nos equivocamos y que todos necesitamos mejorar de alguna forma. Ok, muy bien. Quisiera hacerte una pregunta para ir cerrando que tiene que ver con, tú mencionaste en algún momento en alguno de los podcasts el tema de la narrativa, mencionaste también el tema de la actuación, el tema de la improvisación, el tema del personaje. Hemos manejado varios conceptos a lo largo de este proceso. Y una de las técnicas que se utiliza en psicología tiene que ver con escribir esa historia como el nuevo personaje y la nueva versión de lo que quieres ser en tu vida. Okay. Porque, claro, yo ya viví una vida y de pronto esa vida que llevo no me gusta como nadita y como que quiero es más bien morirme porque ya realmente lo que estoy viviendo no conecta conmigo y pues me genera mucho daño y mucha tristeza. Y parte del proceso es decir como igual tienes el hoy, o sea, desde hoy se pueden empezar a construir otras cosas distintas y nos puede llevar a otro futuro que tal vez ni lo soñamos en algún momento y que puede ser muy gratificante. Entiendo que habrá cosas que no son sencillas, que no son fáciles, que van a generar conflicto, o sea, todo eso lo comprendo, pero sí se puede escribir. Digamos que desde todas estas áreas de conocimiento que nos has contado a lo largo de estos podcasts, ¿cómo podría la persona, como escribir un nuevo guión, como actuar algo distinto y que esa actuación lo vaya llevando a nuevos desarrollos? No porque yo diga ahora me voy a volver alguien que no soy, sino cómo me voy llevando y me voy forzando a extender mis habilidades porque me voy llevando a lugares que no eran tan comunes para mí. Y claramente todavía tengo la versión anterior, por supuesto, esa ya está, esa ya la conoces, ya la desarrollaste y puedo volver cuando quiera, pero de pronto me animo voy a extender
10 metros más la pita hacia allá y de pronto me lleva a otro lugar. ¿Qué podrías recomendarle a las personas para esa transformación utilizando todo lo que nos has construido a lo largo de todos estos podcasts que han sido maravillosos para llevarnos a una nueva versión? Yo creo que es estar más en contacto con el instinto y el impulso. Sí, yo creo que como hemos sido seres tan racionales, o como nos hemos metido ese cuento de que somos seres racionales, nos hemos desconectado un montón de lo básico, de lo primitivo, que es el instinto. Y siento que cuando entramos en esa dinámica de, me siento como inconforme conmigo, como no me cuadra nada de lo que hago, es el instinto hablando de que quiere hacer algo más, como te había diciendo también, tienes que moverte. ¿Mm? Cuando yo tomé la decisión de moverme de ser ingeniero a dedicarme al arte, era porque literalmente yo llegaba a una oficina, me sentaba y decía, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? Y el tiempo se me hacía eterno y no me hallaba y decía, "Uy, no, qué horrible estar aquí 8 horas en una oficina". Y hasta que no tomé la decisión, no estuve en paz conmigo. Y era algo que me demoré un montón, porque obviamente es jugar con la necesidad de tener algo fijo, de tengo prima, tengo salud, tengo no sé qué, y me voy a ir a la incertidumbre. Alguien que ha estado toda su vida en una oficina, en 8 horas diarias, y al día de hoy vivo la incertidumbre y me encanta. ¿Pero por qué? Porque le hice caso, y creo que he vivido muchas veces mi vida en eso. Entonces yo creería que uno de los mejores consejos es como créale a su instinto. Cuando algo esté sintiendo, es porque su mente le está pidiendo algo. Su cuerpo, la vida misma le está hablando, que es parte de... Suena un poco hippie ese discurso que estoy diciendo, pero es muy real. Sí, es como, escúchese. Sí, así mismo como cuando su cuerpo se enferma y le da señales, así mismo su mente también le va diciendo, algo no nos está gustando, escúchese. Pero si usted se queda en lo mismo, esperando que se me va a pasar, no se le va a pasar. Entonces yo creo que es más eso, es como escúchese, es como a veces la rutina cansa y sí, usted puede ser el profesional más profesional con maestrías, doctorados, todo, pero si usted no cuida también esa parte me gusta bailar, me gusta jugar ajedrez, pues se va a desconectar completamente de lo que es usted, porque el profesional es solo una parte de su vida, pero la parte humana es mucho más importante. ¿Sí? Entonces yo creo que escuche lo que le va diciendo la mente, su instinto. El instinto es fundamental y el instinto y el impulso son impro. Si es, ¿por qué camino debo ir mejor? Ok, este no me va a llevar a tanto, voy a esto, me dejo llevar. Si dejo que me dicen esto, me boto a escena y algo va a pasar. ¿Sí? Es saltar al vacío. Sí, es lo que lo llamamos en la improvisación. Usted salta al vacío y algo va a encontrar. Pero si usted no se arriesga a saltar, pues se va a quedar ahí en su zona de confort. Entonces creo que es más eso, como escúchese. Y si usted en este momento realmente le está incomodando algo, pues dése cuenta qué hay que hacer, para dónde debe moverse, pero tiene que generar movimiento de alguna forma. Y el movimiento no va a ser haciendo lo que lleva haciendo hasta ahorita. Porque lo que lleva haciendo hasta ahorita lo trajo hasta este punto donde usted está inconforme. Entonces hay que moverse para otro lado y decir, ok, tal vez debo hacer esto que he querido hacer y no me he atrevido, tal vez es el momento. Hablando desde la buena obra, ¿no? Como voy a atracar un banco, no, pues no, tranquilo. Vamos a ver qué nos pasa. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿dónde te encuentran las personas? ¿A dónde podrían buscar? Que digamos que obviamente lo podemos hacer a través de Ebullición, pero si quieren llegar directamente a ti, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cuáles son tus redes sociales, tus números de teléfono? O sea, la información que quisieras compartir con toda la comunidad de Ebullición para que te puedan encontrar. Búsquenme en sus corazones. Me pueden encontrar en Instagram como @soylugópata. Ahí yo estoy subiendo toda información de talleres, funciones, todo lo que quieran, o si me quieren contactar también para de pronto un taller en su empresa, también estoy ahí. Me pueden encontrar por mi correo también, por aflugom@gmail.com. Sí, más que todo en esas son las que me muevo, entonces, o también escribiendo acá, me contactan también. Y listo, por ahí también me pueden ver en carteleras, a veces estoy en teatros haciendo funciones.
También tengo un canal con un amigo que se llama Soy el Colombiano Promedio, @Soy el Colombiano Promedio en Instagram, donde hacemos como una sátira, muchos comportamientos del colombiano y ya, ahí me encuentran. Bueno, profe Lugo, muchas gracias. Te deseamos muchos éxitos en todo Muchas lo que viene gracias. para ti. A todos ustedes, muchas gracias. Sé que siempre están con nosotros. Valoramos mucho su acompañamiento. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Ebullición Psico. Nos encuentran en este podcast de Ebullición Mental. Tenemos un grupo de Telegram que también nos pueden escribir. Les mandamos el enlace donde todo el tiempo publicamos libros, artículos, imágenes, podcasts, videos y tenemos información desde marzo del año pasado. ¿Usted se imagina cuánto debe haber cuando llevamos un año publicando todo el tiempo información? Es muy nutritivo. Y si usted quiere saber sobre temas de salud mental y temas empresariales que manejamos, pues ese es un canal que podría utilizar. Gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.